¿Confiarías en un doctor graduado de la Academia de Salud, con un doctorado legítimo? Con un aire confiable y un hospital muy visitado por el pueblo al que debe cuidar y otorgar la salud que se merecen? Cualquiera diría que sí, otros dirían que no. No importa, cualquier respuesta es válida, no digo que no. Pero déjame contarte una historia, si decides oírme, y si mi memoria no me falla de nuevo, como siempre lo hace tras ese día. Lo poco que recuerdo es lo siguiente. Yo vivía en una casa humilde, cerca del bosque, y, por ende, cerca de la entrada de la ciudad, y cerca de un hospital. Tenía una vida normal, si se pudiera decir así, llegaba a buscar trabajo seguido, puesto que, por mi idiotez, llegaba a cometer errores que llegaban al despido. Llegué a trabajar en múltiples cosas. Cajero de supermercado, guardia de seguridad, encargado de producción en tiendas, recepcionista, etc. Pero siempre cometía un error, y adiós al trabajo. Aunque gracias a los cambios de trabajo, lograba obtener el dinero para vivir y comer, digo, no era demasiado pobre para decir que tenía deudas, pero las facturas de servicios básicos sí quitaban algo de dinero, sin mencionar la renta que debo, o bueno, debía pagar. Sobra mencionar que me quedaba poco dinero tras esos pagos, e intentaba llegar a comprar algo básico. Tampoco tuve una mala vida, puesto que tuve algunos amigos, dos de ellas, una coneja de pelaje verde, y una perrita de pelaje rosada. Creo que la misma trabajaba de enfermera en un hospital. El caso es que, tal como dije, eran mis amigas, y llegaban a visitarme o ayudarme económicamente, o con algunos regalos como comida. Incluso una de ellas me ayudó en algunos trabajos, buscándome vacantes y avisándome, puesto que, al menos según recuerdo, la chica coneja vivía relativamente cerca de mi casa. Terminando con este tema, lo único que me acuerdo bien de ellas, fue que fueron las mejores amigas que tuve. También recuerdo algo, que empezaría un rumbo sin un buen final. Recuerdo que mi amiga, la del hospital, me dijo que había una vacante de ayudante para el hospital, ya saben, de intendente, de llevar cosas como suministros, utensilios, etc. Cabe mencionar que, para cuando me menciono de la vacante, estaba estudiando, vaya la redundancia, la carrera de medicina, puesto que me interesaba el negocio de la salud, así que, en ese momento, pensaba que quizás, podría pedir si podría estar como interno de ese mismo hospital, ahorrándome un poco de tiempo. En fin. El caso, logré llegar al trabajo, y de pura suerte, logré conservar lo demás, logrando tener mucho más dinero que con los otros trabajos, o eso opino yo. No me tomen mucho caso, no soy muy listo en nada, y mucho menos en este estado, la verdad. Y como quiero terminar de contar esto antes de que mi cordura termine, se me olvide o esas cosas terminen de entrar o encontrarme, saltemos un par de días, además de que no recuerdo bien estos días. Lo único que podría recordar a resumir, es que llegué a casi terminar la carrera de salud, llegando, como dije en un inicio, a ser un interno en el hospital en el que tomé el trabajo. Todo estaba yendo por buen camino, estaba teniendo una paga decente, tenía buena comunicación con los guardias y los encargados, y trabajaba en las zonas que me encargaban. Y me ayudaba mucho tener a mi amiga en ese trabajo conmigo, ya que me llegaba a ayudar o apoyar en algunas cosas, lo que evitaba que, bueno, termine por quemar el hospital, jeje. Hasta que llegó ese día, que empezó toda esta pesadilla, con esa noticia. En un día cualquiera, mientras trabajaba de interno, en una de las televisiones del hospital, logré escuchar una noticia que, inmediatamente, me preocupó demasiado al solo oírla. Noticias de última hora. Se han reportado múltiples desapariciones por la ciudad en los últimos días. Se recomienda vigilar sus espaldas y, sobre todo, no salir por zonas muy vacías u oscuras, además de alejarse de esas zonas por las horas de la noche. También, en noticias peligrosas, se han detectado criaturas que imitan la apariencia de personas comunes, pero que ocultan múltiples peligros, como colmillos, monstruosidad o intenciones sádicas.
se recomienda no confiarse demasiado y, si detecta una anomalía cerca, evitar el contacto con la misma ante todo motivo. Estaremos informando sobre esto en los próximos días y en las próximas horas. En ese momento, solo mi propia amiga, llamándome en voz alta, logró sacarme del pánico que me hizo quedarme pegado al suelo, con la mirada perdida. Tras ir con ella, rápidamente le comenté la noticia que escuché, y, como pensé, también se puso nerviosa, pero intentó calmar las cosas, como usualmente lo hacía, diciendo que no pasaría nada, que todo estaría bien. Tras eso, me pidió ayudarla con algo, lo cual, no recuerdo en este momento. Pero la duda y el miedo empezó desde ahí, puesto que ahora estaba el peligro de cuidar tu espalda en este lugar, con el peligro de las desapariciones y, sobre todo, las anomalías. Y desde ahí, todo simplemente fue para peor. El doctor, el jefe, faltó al menos 5 días seguidos, lo cual fue demasiado raro, puesto que nunca faltaba a ningún turno ni trabajo, pero eso también nos trajo problemas, puesto que tuvimos que hacer cirugías con la ausencia de su permiso o presencia, puesto que, o era esperar a que el doctor llegara, o era perder a un paciente por simplemente no hacer nada. Como dije, 5 días fueron los que tardó en llegar el doctor, y cuando llegó, actuó como si nada. Yo y mi amiga, inclusive la jefa de enfermería le preguntó, hasta el guardia se sorprendió. Pero él no dio muchas respuestas, simplemente dijo: "No se preocupen, solamente tuve unos asuntos importantes de última hora, lo que me hizo tener que faltar. Se les pagará el trabajo extra que tuvieron que hacer en mi ausencia". Bastante sin emoción, sin preocupación. Eso me hizo sospechar. Pero no dije nada, puesto que el doctor se fue a su oficina, y nos dejó con muchas preguntas que no se dignó a responder. Simplemente me fui a mi puesto, mientras oía que recibían a una nueva secretaria, la cual no llegué a conocer bien, pero supongo que fue una oveja, no lo sé, no recuerdo bien. Los días siguientes fueron intensos. El doctor me puso a mí y a mi amiga como encargados del turno nocturno, prometiendo una paga extra por ambos turnos, lo cual aceptamos, tanto por la falta de palabras para decirle o cuestionarle, como, al menos para mí, la paga. Durante los turnos, estuvimos calmados, o al menos en los primeros. El doctor nos proporcionó cámaras en los pasillos y cortinas de metal, para rechazar gente o, en su defecto, anomalías. Puesto que las anomalías habían empeorado, y se descubrió que sus imperfecciones se dejaban ver en los vídeos, cámaras o fotos. Eso nos hizo implementar una cámara en la recepción, implementando las fotos en el proceso del registro, para evitar dejar entrar anomalías y rechazarlas o atacarlas con un taser, el cual, a diferencia de antes, no nos lo proporcionó el doctor, sino que fue el guardia, el cual, al menos en los turnos donde yo estuve, fue hecho dejar la guardia en esos turnos nocturnos, lo que nos dejaba a mí y a mi amiga solos. Ella se quedaba en la tienda de la cafetería, en el fondo del pasillo principal, y yo me quedaba en la recepción, atendiendo a los pacientes. Llegábamos a tomar café para evitar perecer en medio del trabajo, aunque la falta de descanso nos estaba haciendo daño lentamente. Hasta que llegó ese día. Era un día calmado, yo estaba recibiendo a los pacientes en la recepción, la jefa de enfermería estaba atendiéndolos, el guardia estaba cuidando la entrada, un turno de día aparentemente normal. Aunque yo me llegaba a quedar dormido, por la falta de descanso, lo que me hacía marearme y llegar a tomar descansos, pidiendo ayuda al guardia para que tome mi turno por unos minutos, en lo que trataba de recuperarme o no vomitar. Cabe mencionar que mi amiga no fue ese día, puesto que ella sí se sintió horrible, y pidió descanso, a lo cual el doctor aceptó, puesto que estaba bien que descansara tras hacer buen trabajo en los turnos. En un momento en el que fui a lavarme la cara para despertar, el doctor me llamó. Me dijo que había notado mi falta de energías, mis mareos y mis descansos. Yo en ese momento, estuve nervioso, puesto que, a falta de muchos conocidos, podría tener problemas.
pero él no me dijo nada malo. O eso pensé. Él pareció notar mi tensión, y dijo que me calmara, que no planeaba reclamarme, puesto que sabe que fue por la falta de descanso, por los turnos nocturnos. Así que dijo que me ayudaría a tener algo de energías, y a evitar que me duelan los ojos. Olvidaba mencionar que, por los mismos motivos, me ardían los ojos como si fueran metidos en jugo de limón con sal. Yo en un inicio le dije que no hacía falta, pero él me insistió de una forma que, para cualquier otro, daría sospechas, puesto que lo hacía de forma extraña. Ya que no me dejó negarme mucho, insistió que era por mi bien, para evitar que desfallezca en medio del pasillo frente a todos. En cierto modo, tenía razón, y eso hizo que llegara a aceptar, puesto que, además de eso, me agarró con el sueño al máximo, lo que me hizo no cuestionar mucho eso, prefiriendo lo que sea, excepto perder mi trabajo o tener más sueño. Me arrepiento totalmente de pensar eso. Lo único que recuerdo tras esto, fue que me llevó a una habitación de cirugía, una oculta de las demás. Me acostó en la camilla de en medio de la habitación, declarándome que todo estaría bien, cosa que claramente dijo al notar mi nerviosismo o tensión, puesto que no entendía lo que me haría. Lo último que recuerdo, fue que me inyectó algo, lo que sospecho ahora, fue anestesia, para adormecerme finalmente, pero recuerdo que no funcionó al principio, puesto que recuerdo ver al doctor a la cara. Y esa cosa no era y nunca fue el doctor. Recuerdo verlo con los ojos en un color negro, como si no tuviera ojos y solo cuencas vacías, con unas muy pequeñas pupilas de color blanco, con una sonrisa siniestra de colmillos afilados. Básicamente, como las anomalías. Esa cosa imitó al doctor, y tomó su apariencia. Y me di cuenta demasiado tarde. Para cuando intenté soltarme, el doctor tenía un cuchillo y un bisturí en manos, y la anestesia hacía efecto en mí. Lo último que recuerdo antes de dormir, fue que el doctor, o lo que imitaba serlo, simplemente tomó mi mejilla, y con voz fría y suave, como un susurro gorgoteante y crudo de algo que imitaba la humanidad, me dijo: Descansa, pronto serás mejor. Lo único que recuerdo tras eso, fue despertar ligeramente en una camilla, con mis dos amigas al lado derecho de la misma. Y a esa cosa, nuevamente en su máscara, en su papel de ser el doctor, sin su apariencia aterradora de antes. Al ver a mis amigas, me sentí aliviado, casi alegre. Quería gritar, quería levantarme, hablarles, decirles lo que vi. Pero pronto me di cuenta de que no podía, solo podía ver sin reaccionar, no podía moverme más que con los ojos que, según vi en un reflejo cercano, no estaban. Me vi en ese pequeño reflejo, de un espejo cercano en la mesita cercana a la cama de hospital. Mis cuencas estaban negras, casi parecían vacías, no parecía tener vida, y mis ojeras eran notorias. Me sentía horrorizado, aterrado. ¿Cómo puedo estar vivo si parezco un cadáver?, pensé. Tras unos minutos, vi con dolor y horror cómo mis amigas se iban, y el doctor salía tras de ellas, para luego algo, o alguien, taparme los ojos con una manta, e inyectarme de nuevo anestesia. Me quedé dormido tras unos segundos, pero logré escuchar al doctor decir al entrar de nuevo: Es hora de un nuevo rostro, conejito. Recuerdo poco tras eso, lamentablemente. Solo recuerdo que me parecieron lavar el cerebro, me borraron la memoria, y me cambiaron totalmente. Al despertar en una casa distinta a la mía, solo recuerdo que rápidamente me desperté, y mi mirada era nublada. Me levanté y busqué un espejo, terminando por acabar mirándome en el espejo del baño. Y tras ver ese rostro, ya no me reconocía para nada. Mis ojos eran más pequeños e inhumanos, tenía una sonrisa que no bajaba ni se borraba, y mi piel era más pálida, más muerta. Tras eso, solo recuerdo oír unos pasos, y sentirme débil de nuevo. Para luego caer en el vacío negro de la inconsciencia. He vivido esta mentira desde ese día.
Atrapado en estos turnos sin final, en este hospital, con mis antiguos conocidos que ahora no me reconocen, y que han cambiado tras ese día que me fui. Mi amiga es más seria, callada, fría. Además de que parece más cansada, lo cual, me da mucha pena y dolor. Quiero decirle algo, revelarle que soy yo, que soy su amigo, al que dieron por muerto ese día, el que creen fallecido, el que vieron muerto en esa cama de hospital, el mismo amigo que sabe la verdad tras esto. Pero no puedo, él no me deja. Él no lo permite, y sé, con todo el dolor de mi alma y corazón que queda, que no lo permitirá jamás. Mi mente está en un caos quebrado, roto por el lavado que esa cosa me hizo, y los únicos momentos que sé que soy una mentira, son en este tipo de lagunas mentales. Donde parece que recuerdo todo, incluso el pasado, o mi vida pasada, si se pudiera decir así. Yo sé la verdad, ese doctor es uno de ellos, y quiere volvernos ellos. No sé qué busca con tenerme como un interno eterno, ya que, a pesar de tener personalidad propia, no soy más que una anomalía disfrazada, uno de ellos que tiene parte de su conciencia intacta, pero que solo sirve para eso, servirle a la criatura que nos engañó, y lo sigue haciendo con mis amigos, con mis conocidos. Me cambio el nombre, la apariencia, todo, y ellos no me reconocen, me toman por otro que se parece a ese amigo que murió. Ya no sé qué hacer, mi cordura baja con cada segundo de vida, y temo que, si llega a cero, llegué a volverme uno de ellos, y mis amigos me terminen por electrocutar, o que yo llegue a lastimarlos de forma grave. Pero eso no es lo que más me da miedo, sino que, lo que realmente me da miedo, es saber que esa cosa no me dejará ir, sino que me volverá otro, como ya lo hizo, me cambiará de identidad. Estoy atrapado aquí, con ellos, siendo una de esas cosas, me convierto lentamente en un cascarón sin vida ni alma. Ya no me siento como yo, ya no soy yo mismo, y lentamente pierdo más de mi cordura, de mi mente, de mi ser. Estas lagunas reflejan que sigo vivo, pero duran tan poco como dirá mi esperanza de salir de aquí, de salir de las garras de esas cosas y de su control. O de morir finalmente y descansar, lejos de estos monstruos que nos imitan y nos asesinan con nuestros rostros. Me siento cansado. Me siento mareado. Débil. Mi conciencia se va de nuevo. Llegó el momento. Momento de que este interno tome otro turno nocturno.